Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad, gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre Santo. Aquí estamos todavía, en el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti la alabanza. A ti el poder, Padre Santo, a ti el reconocimiento, a ti la autoridad, Señor, porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie. Porque tú hiciste todas las cosas y todas las cosas subsisten en ti. Y en ti somos y nos movemos. Aleluya. Como dijeron los poetas de los griegos. Porque en Él somos y en Él andamos y en Él estamos. Gracias. Gracias, Señor. Permítenos nunca llegar a ser como los griegos en el sentido de decirlo, saberlo sin entenderlo, Padre, sino que lo podamos entender, Padre Santo, y lo podamos vivir, Señor, para que la gloria de tu nombre sea manifiesta, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Enséñanos sabiduría, enséñanos y danos revelación, Padre, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos, aleluya, 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 gracias, Señor. Gracias por tu poder y por tu bondad. Gracias por tu gran amor, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. El día de mañana, si Dios nos concede, hermanos, llevaremos a Ames al Hospital General. Tiene consulta con el médico. Aleluya. Amén, hermanas. Amén a cada una, a cada uno de los que se van a presentar con la paz de Cristo. Amén. Y a los que nos representan también, los bendecimos. Tiene consulta. Damos gracias a Dios. Ella está estable, solo una gripa. Sin llegar a dolor, a dolencia, sin llegar a fiebre. Mañana oremos que el Señor Jesucristo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, tome el control del médico y use su boca y use todo lo que Él es para que sea la voluntad de Dios prosperada en su mano y que podamos ver lo que el Señor ya nos ha dicho. Va a ser necesario que sea internada de nuevo, porque se le va a practicar un estudio que es muy, muy fuerte, así que les ruego que oremos por ella. Se le introduce una jeringa en el hueso, en el esternón, para sacarle líquido de los huesos, para hacer un estudio que se manda a cierta ciudad de aquí de la República, o no sé si al exterior,
para ver el resultado en que se encuentra el origen de su sangre. Damos gracias a Dios por su misericordia y el anhelo de nuestro corazón es que se limpia su médula ósea y que sea declarada sana con el testimonio del médico, porque fueron los médicos los que la vieron. ¿En qué condición y de dónde Amestel regresó? Dicen los médicos, dice el especialista, el hematólogo, nos dijo en aquella ocasión, cuando no nos daba esperanzas. En los últimos 10 años que he estado tratando esta enfermedad, nunca había visto un caso de una leucemia tan agresiva como la que tiene su hija. No les aseguro nada para mañana. Solamente le agarraba la mano al médico y le decía, vamos a seguir adelante en el nombre de Jesucristo, pase lo que pase. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y aquí vamos, hermanos. Cantemos. No tengo derechos de autor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Escucha bien. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Las cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá,
Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Ahí debe estar nuestra certeza. Ahí debe de estar nuestra fe. Que Dios nunca pierde una batalla. Que Dios no cambia su palabra. Que Él permanece fiel. Y que en Él nada se pierde. Y tenemos que aceptar su voluntad. Así como está escrita. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Paz de Cristo. Aleluya. El último día, creo que fue el viernes que estuvimos aquí, hermanos. Hablamos acerca de los juicios de Dios, que son las trompetas. Son los juicios de Dios y como el sexto sello se queda en stand-by hasta la venida del Señor. Y los primeros 5 sellos están en vigencia, todavía están en vigencia. Así que hay guerras, hay hambres, hay pestes. Voltea la historia, por favor, y dése cuenta que no es nuevo todo esto. Solo que hoy la ciencia se aumentó. Y esta peste no fue una peste natural, sino fue una peste creada por el hombre. Por eso Daniel nos avisó y nos dijo que en los postreros días la ciencia se aumentaría. La ciencia se aumentó. Y el hombre ha manipulado genéticamente las cosas. No quiero quedarme aquí, hay mucho que decir, hermano, acerca de lo que han hecho con la introducción de grafeno al cerebro para hacernos neuromodulables. Y es tan importante entender. Busque, por favor, qué es una persona neuromodulable, porque todas las personas que se dejaron tratar como vacas son personas neuromodulables. O sea, van a poder controlar sus neuronas. Pero eso es otro asunto. Se los digo para que se preocupen, hermanos. Porque todos aquellos que se dejaron tratar como vacas, al menos que se arrepientan y que no permitan jamás volver a dejarse tratar como vacas, el Señor les perdonará. Porque así dijo el Señor, todos aquellos que se dejen tratar más de 2, 3 veces como vacas, cuando vengan las consecuencias
yo no los voy a sanar, aunque me clamen. Y las pruebas serán mucho más difíciles y más dolorosas porque nuestras mentes van a estar cautivas, más de lo que ya están por la religión. Y no es para que se asuste, como muchos líderes piensan que estamos hablando para espantarlos. Sería tonto de nuestra parte hablar para espantarlos. Pero como tienen celo, tienen que hablar de esa manera. Tienen celo de vosotros, como dijo el apóstol Pablo. Y vaya que tienen celos, que dicen tantas aberraciones. Pero el loco soy yo, así que no me preocupo porque Juan lo tenían por loco, a Jesús lo tenían por ebrio, por endemoniado, así que como dicen algunos pastores de Tijuana que estoy endemoniado, pues si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Amén. Así que damos gracias a Dios porque es la única manera de darle el reconocimiento a Dios. Voy a retomar el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, hermanos. Vamos a entrar a las trompetas. Vamos a avanzar rápido en las primeras 4. Amén. Porque en las primeras 4 nos vamos a dar cuenta. Rapidito, mire. En el primero dice, hubo granizo mezclado con fuego y con sangre y se quemó toda la hierba verde. Amén. El primer juicio viene sobre todo la hierba verde. La segunda trompeta fue como una montaña ardiendo que fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué vino? Primero, granizo y fuego mezclados con sangre. Escucha, la palabra sangre se repite. Y luego, en el segundo, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. A ver. Mucha gente murió porque las aguas se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta. Primero que daña la hierba verde, el mar, el agua potable. A ver. Y por último, en la cuarta, dice, es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. A ver. Y cuando es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, entonces vienen 3 ayes, que son las siguientes 4 trompetas. Pero hablemos, ¿por qué? Porque el Señor responde a la apertura del quinto sello. Porque cuando se destapa el quinto sello, entonces vi las almas de los decapitados bajo el altar. El altar es de oro, hermano. Y dice, y oí la voz Cuando abrió el quinto sello, versículo 9 del capítulo 6, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Amén. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio
y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bien, hermanos, la respuesta a esa oración han pasado 2000 años, hermano. La respuesta está aquí. Y ahora el capítulo, antes de entrar a las trompetas, se abre el séptimo sello. El séptimo sello es la entrada a las trompetas. Versículo 1, capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora es media hora, hermano. Media hora son 30 minutos. Y en esa media hora, al final de la media hora dice, vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Paz de Cristo. Si nosotros fuéramos prudentes y nos gustara, hermanos, leer, y fuéramos a los libros apócrifos que se les llama falsos, encontraríamos los nombres de los 7 ángeles. No los voy a decir. No pretendo, no soy teólogo, pero uno necesita aprender a conocer la historia para no volver a repetirla. ¿De qué sirve que los sabios digan que la historia se conoce para no volver a repetirla si no saben hacer más que lo mismo? Porque no tienen revelación. Por eso hay mucha gente que dice, tenemos experiencia, y en base a la experiencia, pues sí, tienen experiencia divina, entonces son dioses. Lo que tienen experiencia es una experiencia humana. Sus mismas palabras testifican contra ellos mismos. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Y dice, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Y uno de esos ángeles es Rafael. Esos ángeles tienen mayor jerarquía. Son los arcángeles. Otro es Gabriel, otro es Miguel, otro es Uriel. Y a ellos se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese mucho incienso son las oraciones de los muchos que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían de Jesús en ellos. Porque el día de la venganza del Señor empieza con los juicios. Y dice, lo añadió a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Todo allá es de oro. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. Escucha lo que hace el ángel. Tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Lo llenó de fuego del altar. Y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando el profeta Isaías tiene una visión en el capítulo 6 de Isaías,
y ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ay de mí que soy muerto, dijo, porque siendo hombre de labios inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces un ángel vino, uno de los 4 serafines, viene y con unas tenazas toma fuego del altar, un carbón encendido es fuego, y se lo introduce en la boca a Isaías. Y entonces Isaías oye la voz del Señor. Ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora has sido purificado por el fuego. Ahora viene una purificación para el pueblo de Dios. ¿Hay alguien en casa? Lo arrojó a la tierra. El incensario con todo y fuego, con todo y carbones encendidos. Y hubo truenos, porque los demonios van a tronar, porque se van a dar cuenta que lo que viene, se ven obligados ellos a actuar por Dios. Dile a tu hermano, Dios nunca pierde el control. Por eso el profeta Isaías habla de Asiria como el instrumento para aniquilar las naciones. Habla de Babilonia como los instrumentos de Dios. Todos los demonios son instrumentos de Dios. No nada más los siervos de Dios hoy. Hoy los siervos de Dios son más instrumentos del diablo que de Dios en la apostasía. Y para castigar la apostasía, el Señor tiene que usar instrumentos, a los demonios como instrumentos, porque los siervos de Dios no fueron capaces de deponer su tiara, de deponer su corona, ni de bajarse de su estrado. Y decidieron tomar el control ellos de la iglesia. Y tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y van a tronar. Muchos van a tronar. Muchos van a dar de voces. Y hubo relámpagos. Y un terremoto. Un terremoto en aquella región va a marcar el inicio. Va a tronar el cielo y va a haber truenos y va a haber relámpagos. Siempre que viene una lluvia, hay truenos y hay relámpagos. Pero aquí está el Señor enseñándonos lo que viene para que se toque la primera trompeta. Viene una lluvia y dice el versículo 6: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vuelvo a repetir, no soy teólogo. Me pueden hacer pedazos, no hay problema. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Qué tiene que ver el granizo con el fuego?
Si el granizo viene juntamente con el fuego, lo más seguro es que llegue agua. Porque el fuego derrite al hielo. ¿Pero qué tiene que ver la sangre? ¿Hay alguien en casa? Váyase al capítulo 16. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hacer un estudio paralelo? Quizás debí de haberme puesto en el pizarrón. Pero si es necesario, mañana lo hacemos en el pizarrón y lo repetimos. Capítulo 16, las copas de la ira. Curiosamente, ¿no? Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es aquí donde empieza la gran tribulación, hermano. Lo que se conoce como la gran tribulación. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. A ver. Empiezan los juicios sobre quién, hermanos. Empiezan, la ira de Dios no son los juicios ya, esa ya es ira de Dios. Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y dice el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Escucha lo que dice enseguida. Si tú te fijas, ahí abarcamos hasta la tercera trompeta. La tercera trompeta se daña el agua de los ríos y de los lagos, el agua potable, lo que se bebe. Y aquí el tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. A ver. Entonces mira lo que dice el ángel. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres, y el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Había en el pueblo, cuando yo era pequeño, un hombre que le decían el Chendo, quizás se llamaba Rosendo. Ese hombre siempre estaba borracho. Pero él, todas las mañanas, estaba en el rastro del pueblo, bebiendo sangre. Pase Cristo. Bebiendo sangre. Él no comía. Él bebía sangre. Hay muchas cosas que no puedo decir porque no quiero que nos censuren. Porque ya censuraron los videos en el YouTube. No quiero que cierren esta plataforma tampoco. Acerca de qué personajes del gobierno de los Estados Unidos, y no solamente de los Estados Unidos,
del mundo, hermano. Beben sangre. Y de las realezas que hay todavía en el mundo, beben sangre. Y eso sí lo puedo decir abiertamente porque hasta en el YouTube está. ¿Cómo es que en Japón comen carne humana? Hay restaurantes abiertos al público donde se comen la carne humana, por lo tanto beben la sangre. Ellos se encuentran un placer, encuentran una droga en beber sangre de niños que primero los meten en una angustia y la adrenalina fluye en la sangre. En ese momento sacan la sangre y se la toman. Para ellos eso es una droga, para ellos es aumentar años de vida sobre la tierra. Y el primer ángel, vamos de nuevo al capítulo 8, versículo 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados. Escucha, no cayeron naturalmente, fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Paz de Cristo. Todo lo que el hombre está haciendo con el avance de la tecnología, incendiando grandes partes de ciudades, como en Hawái, como acá en Estados Unidos, como en Australia. Bueno, todo está inducido por el hombre. Usted vaya y observe los videos que hay, al menos que sean falsos, fakes, como dicen los americanos. Se ve todo el desastre, todo quemado, menos los árboles. Y en esta trompeta lo que se quema son los árboles, no las casas, no las personas. Esto es muy diferente a lo que el hombre está haciendo. Y cuando el hombre se dé cuenta, entonces, ¿qué va a decir? Es Dios el que está castigando la tierra. Dios es el malo. Entonces ellos van a reconocer que ellos habían iniciado esto, pero que el perverso es Dios, que Dios está castigando la tierra. ¿Y cómo es posible que crean en Dios? Y viene una campaña contra Dios, abiertamente. Por eso, entiende la Escritura, entendamos la Escritura, hermanos. En el capítulo 13, habla de las dos bestias. La primera bestia que sube del mar hace que adoren al dragón. Y dice, versículo 5, capítulo 13, versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad 42 meses. Y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que viven en el cielo. Paz de Cristo. Entonces, ese personaje, ese sistema, porque eso es un sistema primero, ese sistema de iniquidad que es la primera bestia que yo entiendo que es el NOM, va a empezar a levantar un montón de blasfemias. Todo lo que el presidente Trump está quitando por 4 años y quizás por menos años, es un sistema global. Y de todas las naciones se van a levantar personajes
que van a empezar a usar blasfemias en contra de Dios y en contra de la religión. Amén. Por eso es que los juicios de Dios se van a quedar sorprendidos. El mismo hombre se va a quedar sorprendido que no lo está haciendo él. Y entonces van a reconocer que es Dios. Y ellos mismos van a voltear toda la situación para que todo el mundo se voltee contra los hijos de Dios, los que adoran, los que tienen el testimonio de Jesús. Los que viven la palabra, los que guardan la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tiene poco tiempo. Tiene solamente 7 años. Y en esos 7 años, escucha, 3 años y medio le corresponden a la primera bestia, que es el sistema que hay en el mundo. Y los últimos 3 años y medio le corresponden a la segunda bestia, que es el anticristo. Y se quema toda la hierba verde, juicio de Dios. ¿Por qué? Se quema toda la tercera parte, perdón, y toda la hierba verde se quema. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en el mundo? Una tercera parte de la producción de oxígeno apto, necesario para la vida y para la respiración, para que el aliento de vida fluya, se va a quitar. Cuando el oxígeno deja de ser y de llegar a todos los órganos, escucha por amor de Dios. Cuando a Mestel la entubaron porque empezaron a colapsar sus órganos. Sus venas se hicieron de plástico, no tenían rigidez. Entonces tuvieron que inyectarle un medicamento para endurecer sus venas, para hacerlas rígidas, porque no tenía potencia para llevar la sangre a todos los órganos. Por ahí se lleva el oxígeno. De esa manera pudieron conservar la vida de Amel. Sin oxígeno no hay vida. Los hombres sobre la tierra van a empezar a enfermar. Por eso son enfermedades, ¿qué? Respiratorias. Por ahí entra el oxígeno en los pulmones. Por allí pasa por un sistema hacia la sangre hasta los riñones y es llevado a una purificación para circular por todo el organismo. Por eso tuvieron que entubarla. Por eso el Señor nos dijo, Talita Kumi. Esto implica la degeneración del cuerpo. Se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde.
Ese es la primer trompeta. Va a ser muy notorio en el mundo, hermano, cuando se queme la tercera parte de los árboles. La tercera parte de los árboles en todo el mundo va a estar ardiendo. Y entonces se cumple la palabra. Habrá señales en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Lo que Jesús dice en el capítulo 24 de Mateo. Entonces podremos entender que sonó la primer trompeta. Ahorita el hombre lo está organizando. Ahorita el hombre está sentando las bases para crear el pánico. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Paz de Cristo. Cuando yo miraba el volcán en las Islas Canarias, cómo la lava llegaba al mar, me venía a la mente esto, pero yo le preguntaba al Señor, ¿es esto, Señor? No, es como una gran montaña ardiendo en fuego. Como una gran montaña ardiendo en fuego. No es que era una montaña. Permítame tomar agua, hermano. Fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Usted ha visto reportajes, de pronto el agua del mar se pone roja en ciertos lugares. Pero va a llegar un momento en que en la tercera parte del mar se va a hacer sangre y va a ser notorio. ¿Por qué? Porque hoy tenemos satélites para fotografiar toda la Tierra. Pero mire lo que viene, hermanos. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿A qué naves se refiere, hermano? Los barcos. Entonces esto es como un cataclismo. Entonces eso es algo terrible, hermano. Donde la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y entonces vamos a empezar a ver muchos animales marítimos que empiezan a aparecer en las playas. Pero no solamente en un lugar, en muchos lugares. Amén. Señales evidentes. Sangre y fuego y vapor de humo. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 24 de Mateo. Vámonos al capítulo 24.
A ver si alguien me puede encontrar ese versículo. Ah, a ver si no. Si alguien me puede encontrar ese versículo de habrá señales en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ese texto. Que luego son más que confirmaciones de los juicios. Versículo 10, hermanos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Creo que sí es Hechos, sí. Sí, es Hechos 2. Sí, ahorita estaba recordando con la venida del Espíritu Santo. Aleluya. Versículo 19, Hechos 2, 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios te pague, hermana Marta. Amén. Y daré prodigios arriba. ¿Quién los va a dar? El Señor. Son sus juicios, son sus ángeles tocando las trompetas. ¿Hay alguien en casa? Versículo 10, capítulo 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Una estrella es tipo y figura de un ángel, pero en este caso es tipo y figura de un demonio. Pero viene ardiendo como una antorcha, como Juan el Bautista. Él era una antorcha que ardía y alumbraba por un poco de tiempo. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Si le damos una interpretación espiritual y no física y no literal, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio está permeado por doctrinas de demonios. Pero lo que está hablando aquí es la contaminación del agua potable. Usted va a encontrar por qué ahora tomamos agua purificada. Usted va a encontrar que el agua purificada no tiene minerales. Entonces, por eso tenemos que alcalinizarla, ponerle un poco de limón, un poquito de sal, bicarbonato cada 2 días para hacerla alcalina.
El agua purificada que nos vende como purificada está desmineralizada. Y el agua mineral que nos venden como agua de manantial está carbonatada. ¿Hay alguien en casa? Ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cómo es posible que una estrella pueda caer sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas? Es una doctrina que fluye por los ríos. Y dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Paz de Cristo, hermano. Hoy tenemos problemas con el agua. Hoy tenemos problemas con las fuentes de las aguas. Por esa razón tenemos que alcalinizar el agua nosotros. Así que esto nos lleva a abrir los ojos ante la realidad que viene. Y cómo tenemos que prepararnos nosotros, hermanos. Muchos hombres van a morir por causa de las aguas que están contaminadas. Empieza con la naturaleza y dañando la naturaleza se daña al ser humano. Ajenjo es veneno. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Qué hace Dios? Castiga al ejército del cielo. ¿Hay alguien en casa? No solamente la tierra, sino también al cielo. Toca la trompeta el cuarto ángel y es herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. O sea, esa herida, o sea, no los mata, los hiere. ¿Sabías tú que hay ángeles en el sol? ¿Sabías tú que hay ángeles en la luna? ¿Sabías tú que hay ángeles en las estrellas? ¿Y que están sujetos a Dios? Ellos van a ser heridos. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Cuando tú hieres a un enemigo tuyo, ¿verdad que se enoja y se deja venir contra ti?
Cuando tú quieres corregir a un amigo tuyo y se enoja, es porque ya está en poder del enemigo y no se acepta. Y no acepta que lo corrijas, es porque ya el enemigo lo tiene controlado. Y el enemigo lo volteó. La tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas van a ser heridos, o sea, no van a poder tener influencia sobre la tierra. Porque ellos están para señorear sobre la tierra. Entonces, la tierra empieza a salirse de control. Por eso, capítulo 24 de Isaías, temblará la tierra como un ebrio. El hombre tratando de justificar, la tierra está girando a la inversa, no puede girar a la inversa todavía. Pase Cristo. La tierra empieza a sentir los efectos. No hay luz. Los días van a ser grises. No va a haber la luz del sol, como podemos verla todavía ahorita, ahora. Hoy me gozaba de ver el sol en todo su esplendor y hemos tenido 2 días muy agradables, sin frío. Hasta 24 subió la temperatura. La tierra empieza a salirse, la tierra empieza a gemir, la creación empieza a gemir a una y aún está con dolores de parto, esperando la redención, porque sabe este cuerpo que es de tierra, este cuerpo empieza a gemir y está con dolores de parto. Por eso Dios mandó y puso ese nombre, principio de dolores, como la mujer que está de parto. Esta tierra tiene que empezar a darse cuenta que es Dios obrando, que nos está tratando de volver hacia Él. Por eso el ángel arrojó el incensario con fuego del altar, con las oraciones, lo arrojó sobre la tierra. Porque ahí derrama espíritu de gracia y de oración, para que los escogidos empiecen a buscar a Dios y escapen del lazo de los hombres en el que están cautivos en las instituciones. Por eso es importante, hermanos, entender la situación en el mundo queda propicia. Los demonios están enojadísimos porque les quitaron el dominio a los principados y a las potestades. ¿Por qué? Porque lo que sigue ahora, ellos ya no van a poder influenciar. Ahora los demonios de abajo van a salir a la superficie de la tierra. Todavía ellos no van a ser echados a la tierra. Eso va a ser antes de la venida del Señor. El Señor los tiene que bajar a la tierra para terminar con ellos. Todo esto es una preparación
para que los que están arriba ya no tengan autoridad. Una tercera parte se va a oscurecer del sol, de la luna y de las estrellas. No van a poder ejercer su influencia. Entonces, la vegetación va a ser modificada. La vegetación crece por la influencia del sol y de la luna. Los peces van a ser modificados. Los animales van a ser modificados genéticamente. Porque si no les quita la influencia de esos demonios que están allí, Dios te paga, hermana Marta. Los acaban a todos. Pero Dios nunca pierde el control. Todo se va a modificar. Y no va a haber luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche, así que las tinieblas van a ser una tercera parte más espesa. Y la luz será una tercera parte menos luz. Es decir, viene el tiempo de las tinieblas sobre la tierra. Es el preludio. Porque cuando usted vaya y yo vaya al quinto sello, amén, hermano Lorenzo, a eso me refería, no habrá frutos. Y aparte de que lo que hay ya es transgénico, no habrá fotosíntesis, es decir, las plantas no darán fruto, solo darán fruto, hermanos, donde haya luz. Y ese es el momento en el que verdaderamente la gente se va a dar cuenta que en ti hay luz. Me platicaba una hermana cómo le tocaba, el Señor le enseñaba cómo íbamos a vivir, cómo es que todos vamos a tener una tarjetita y en esa tarjetita vamos a tener solo una cantidad de dinero, no podremos disponer más. Y se formaba la hermana con toda la gente y le decía a la gente, ay, ¿por qué brillas tanto tú? ¿Por qué sale tanta luz de ti? Y cúbrete, le decían, y le ponían una cobija encima y la luz salía aún a través de la cobija. Todas las plantas que tengas tú van a dar fruto. Por eso el Señor nos decía y nos dice y nos dirá siempre, prepárense, guarden. ¿Hay alguien en casa? Y aquí termino con esto, mira, hermanos. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. ¿Por qué, hermano? Porque ahora viene un ángel, cae del cielo y abre el pozo del abismo. La tercera parte de arriba queda sin efecto, pero se sale el foso del abismo y salen demonios y demonios y demonios sobre la faz de la tierra. ¿Hay alguien en casa?
Y la iglesia sigue aquí. Estamos aquí, siendo la luz del mundo. He aquí la fe y la paciencia de los santos. Y no te angusties por lo que viene, porque aquí mismo el Señor nos da la confianza y la seguridad. Mañana, si Dios nos concede, lo veremos. Amén. Porque son juicios. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprendemos justicia. Que tú no castigarás juntamente al justo con el impío, que tú eres Dios justo. Aleluya. Y solo tú conoces a los que son tuyos. Los bendecimos, hermana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Ánimo. El Señor viene. Aleluya.